En este vídeo vamos a explicar cómo surge y cuáles son las características principales del sistema económico planificado o sistema de economía planificada. Como dije en otro vídeo, surge como una respuesta al crack del capitalismo. El capitalismo crea una diferencia o una distribución muy desigual de la renta, de manera que crea ricos y crea gente muy rica y gente muy pobre. Y esto es muy paradójico porque el capitalismo surgió precisamente porque en teoría había gente muy rica, que eran los nobles, y gente muy pobre. En realidad, como vimos, esto no es así. Había gente que era rica que lo que quería era el poder económico. En realidad, el capitalismo no surgió, aunque se venda así, como una idea de que todo el mundo puede llegar, sino era la gente que ya tenía el dinero, lo que quería era también mandar en las instituciones. En todo caso, con el paso del tiempo, lo que queda claro es que aunque no sean nobles, sí que hay una nobleza o una aristocracia económica. Salir a la calle y lo podéis ver en cualquier día. Esto en el 29 dio lugar a un crack, donde la gente, digamos, sufrió mucho y salieron a la calle, hicieron muchas manifestaciones y hubo un movimiento cultural que empezó a recoger o a pensar en un librito que hizo unos años antes, bastantes años antes, un señor que se llamaba Karl Marx, que hizo un libro que se llamaba El Capital. En base a eso está basada, digamos, la economía planificada. La economía planificada dice, no vamos a usar ahora el mercado. El mercado es lo que ha hecho del capitalismo lo que es. El mercado es el barco insignia del capitalismo. El mercado es lo que decide todas las preguntas, decide qué es lo que se hace, porque se hace lo que la gente quiere, es decir, lo que la gente está dispuesta a pagar en el mercado, y se hace de la forma más económica posible o más eficiente, que es decir, se hace intentando pagar menos a los factores productivos. Es decir, a través del mercado se hace todo eso. Y además también se reparte, porque se reparte en función del dinero, de la renta que tenga la gente. En función de la renta y en función del precio que marque ese producto, tú lo podrás adquirir o no. Aquí ya no va a ser el mercado, la sociedad va a ser distinta, porque ya no va a ser el mercado el que conteste a esas preguntas, sino serán unos señores, una parte, o señoras, una parte muy reducida de la población la que conteste a todas las preguntas económicas. Pero a diferencia de la época medieval, de la época del feudalismo o del esclavismo, esta gente no lo hace en beneficio propio, en teoría, sino que lo hace en beneficio del pueblo. Es decir, piensa que es lo mejor para el pueblo y entonces toma las decisiones que cree que son mejor para el pueblo, para todo en general, no para unos en concreto y para otros no. De manera que estos son los que contestan a las tres preguntas básicas. ¿Qué es lo que se produce? Pues se producirá lo que la Agencia de Planificación Central diga. Yo creo que para mi sociedad hace falta más trigo, hace falta más vestidos rosas, hace falta más misiles nucleares. Pues en función de eso, dice, bueno, se saca una planificación de 1 año, 2 años, 10 años vista, y dice, pues durante este tiempo vamos a fabricar esto porque hemos decidido qué es lo que toca. ¿Cómo se hace? Aquí esto es muy importante porque una de las características más esenciales de la economía planificada es la propiedad de los medios de producción. Esto es muy importante. La propiedad de los medios de producción es pública. Así como en el capitalismo los medios de producción son privados, las fábricas, las empresas son privadas, en la economía planificada es público. No hay empresa privada, no hay iniciativa privada, porque la iniciativa privada implica que un señor decide si produce, si no produce y qué produce. Y esto la economía planificada como que no. Los que deciden son, como he dicho antes, estos señores de aquí. De manera que no solamente deciden, no solamente tienen los factores productivos y deciden qué es lo que se produce, sino que deciden también para quién se va a producir. Una vez producido, ellos deciden, la Agencia de Planificación Central, cómo se van a repartir esos productos entre la población. Esto para ti, esto para mí, esto para el otro. Lo que pasa es que, claro, cuando uno parte y reparte, pues el que parte y reparte muchas veces se lleva la mejor parte. Entonces, esto de que todo el mundo iba a ser igual, al final resulta que si los que están en la Agencia de Planificación Central es gente honrada, pues este sistema puede funcionar. Aunque se puede equivocar también. Pero si ya de entrada los que están en la Agencia de Planificación Central lo que ven es que tienen todo el poder y deciden qué es lo que se produce y para quién, pues dice, pues yo me produzco un Ferrari para mí y los demás que remen.
De hecho, este es una de las cosas que dicen en contra del sistema de economía planificada, que no es eficiente, que había mucha corrupción y que era como un descontrol total y absoluto de lo que se produce y lo que no, porque a veces se producían cosas que nadie había pedido, que nadie quería, simplemente porque un señor se había levantado un día y había dicho que había que hacer vestidos rosas con botones detrás. Y resulta que nadie quería vestidos rosas con botones detrás. ¿Eso qué significa? Que hay un coste de oportunidad. Podíamos haber hecho otro tipo de prenda, podíamos haber hecho otro tipo de cosa, pero hemos hecho vestidos rosas con botones detrás que no los quiere nadie. ¿Por qué? Pues porque este señor es un iluminado, ya ha dicho esto. Otra de las cosas que digamos en contra es que no hay libertad. A ver, no hay libertad empresarial. Yo no puedo coger y poner una empresa de lo que a mí me dé la gana. Las empresas son del Estado. Y solo del Estado. Y yo tengo que trabajar en las cosas que me deje el Estado trabajar. Es decir, soy un esclavo. Es como si fuese un siervo de la gleba, pero pudiendo cambiar de sitio, de ciudad y de trabajo. Pero no soy libre de escoger el trabajo que yo quiera. Los trabajos están predefinidos y elige el que quieras de los que hay predefinidos. De manera que no hay libertad, hay corrupción y puede haber unos malos recursos de la economía, si se producen cosas que nadie quiere o se producen demasiadas cosas, lo quiere pero no, la gente no quiere tanto. Esto, por ejemplo, o al revés, no se producen suficientes. Esto pasó en el país que más o menos hizo esto, más o menos, es la URSS, la antigua Unión Soviética. En la antigua Unión Soviética, para tener un coche había que sudar tinta, porque te tenías que apuntar en una lista y tardabas de 10 a 15 años en poder, vamos a ver, si no sobornabas a nadie. Si sobornabas a alguien, en un año lo tenías. Pero sin sobornar a nadie, entre 10 años más o menos era lo que se tardaba en tener un coche. Y solamente habían 3 fábricas para producir coches, de los cuales había una que era para extranjeros, que eran los mejores, porque así tenían divisas y podían venderlo a un precio más caro, y dentro se quedaban unos cochecitos que eran como una especie de 4 latas que funcionaba, pero de aquella manera. De manera que tenías, por un lado, coches que no eran tan buenos y por otro lado no había bastante para todos, porque nunca llegaron a fabricar suficientes coches para la demanda que había. ¿Por qué? Porque había un señor que dijo que no se producían más. De manera que estos son los, digamos, serían las características, los pros y los contras de la economía planificada. No sé si lo he dicho, pero si no lo recuerdo, uno de los pros es que la gente, una de las cosas que decíamos, la gente que está a favor, es que por lo menos todo el mundo tenía los sistemas o las necesidades básicas cubiertas, no como en el capitalismo, que habían pobres de solemnidad que se morían como ratas. Y decían, bueno, aquí por lo menos la gente es pobre, pero por lo menos tiene para comer. Bueno, también es discutible, es un poco cierto, pero también es discutible que esto sea así. En todo caso, es un sistema y estas son las características. Recordar que no siempre las cosas han sido así y no siempre tienen por qué ser así. De manera que este sistema se cree que fracasó con la URSS, pero no es así del todo, porque hay otro sistema que tiene parte de este, que es el de economía mixta. La economía mixta tiene una parte de capitalismo y una parte de economía planificada, que es el que veremos en el siguiente vídeo y es el último sistema económico, que es el nuestro, es el de la mayoría de los países occidentales.